como estamos trabajando en el espacio, realmente, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar los diferentes puntos y conseguir entonces las coordenadas siempre de esos puntos. Entonces, ¿cuántos puntos yo tengo acá que me involucra el problema? Me involucra entonces 4 puntos. El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Yo debo conseguir entonces las coordenadas de esos puntos. ¿Cuáles serían las coordenadas de esos puntos? Recuerden entonces que mis coordenadas serían ¿quién? Las coordenadas serían entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Las coordenadas serían coordenadas en X, X, coordenada en Y, coordenada en Z. Entonces, para cada punto, es decir, yo tengo entonces, ¿cuántos puntos? Tengo 4 puntos. Entonces, yo tengo que conseguir entonces las coordenadas de esos 4 puntos. Entonces, vamos a ver, acá tengo el A, tengo que conseguir entonces una coordenada en X, en Y y en Z de A. Tengo en B, tengo que conseguir entonces una coordenada en X, Y, Z de B. Tengo entonces ¿a quién? Tengo entonces a C y debo conseguir entonces una coordenada en X, Y, Z de C. Y tengo entonces a D, tengo que conseguir entonces una coordenada en X, Y, Z. Empezamos entonces, vamos a empezar por el A. ¿Cuál sería el positivo de Z? Del vertical, hacia arriba, ¿verdad que sí? Aquí sería el positivo, sería hacia acá, hacia donde está la letra Y, y el positivo en X sería donde está la letra X. Empezamos entonces. ¿Cuál sería la coordenada en X del punto A? Fíjense como el punto A está en el origen del sistema coordenado, entonces no tiene componente en X. Pero como está en el origen, no tiene componente en Y. Solamente tiene componente donde, componente vertical. Tiene componente entonces vertical. ¿Cuál es la componente vertical? Que sería la Z en este caso. ¿Sería cuál? 4 metros, mírenlo acá. Lo que sube desde el suelo hasta el punto A. Entonces yo tengo mi punto de coordenada en A sería 0,0,4. 0,0,4. Esto sería entonces la coordenada del punto A. Ya terminé de la coordenada del punto A. Me voy a representar entonces las coordenadas del punto B. Miren, lo mismo, B está en el origen, no tiene coordenada en X, no tiene coordenada en Y y tiene entonces coordenada en Z. ¿Cuál sería? Fíjense, 4 metros más 1.5. Esto es ¿cuánto? Esto sería 5.5. Acá, 5.5. Míralo acá, 4 más 1.5 serían 5.5. Bien, ya terminé entonces con la coordenada en B. Vamos entonces a la coordenada en C. ¿Qué tengo entonces la coordenada en C? En la coordenada en C, si ustedes se fijan, tengo entonces, ¿cuánto tengo? Como estoy en el eje Y, entonces ese punto no tiene ni coordenada en C, en X, ni coordenada en Z. Solamente tiene coordenada en el eje donde está, que es el eje Y. Como está sobre el eje Y, solamente tiene coordenada realmente en ese punto, en ese eje. 0 en X, 4 positivo en Y y 0 entonces, perdón, aquí tiene este punto, vamos a ver, el punto XC, ¿cuál sería entonces? ¿Quién sería entonces? Acá que yo tengo. C está en qué distancia realmente. C tiene a un metro. Tiene, Dice uno, discúlpame que no te escucho. Z a, a un metro de X negativo arriba. Exactamente. Entonces fíjate que aquí yo tengo realmente es 1 metro, pero negativo, como tú lo El estás negativo. diciendo. Correcto. Muy bien. Entonces tengo 4 porque fíjate que tiene una, no está, realmente no está. Donde él tiene entonces, realmente no tiene, es donde, en Z. Entonces aquí le pusimos
Aquí le pusimos a XA, XA tiene 0, ¿verdad que sí? Entonces esto es 0, esto es 0 acá. Y entonces XC si tiene entonces acá, tiene realmente, como tú muy bien lo dices, tiene menos 1. Bien. Entonces, vamos a ver entonces a D. Miremos a D. ¿Cuáles son las coordenadas que tiene entonces en X? Fíjate que él tiene por acá, tiene entonces 2 metros. Míralo acá. ¿Cuáles son las coordenadas que él tiene entonces en Y? Como está del otro lado, tiene menos 3. Y como está en el suelo, en el plano XY, no tiene nada en Z. Entonces yo tengo 2 menos 3 y 0. 2 menos 3 y 0. Entonces en C, recapitulando, tenemos menos 1, 4 y 0. En B, ¿qué tenemos nosotros? Ah, no, bueno, nos falta entonces el punto B. Ah, bueno, lo hicimos ya. Que 0, 0, 5.5. Y en A tenemos entonces 0, 0, 4. Ahí estamos bien. Entonces, bien, miramos nosotros entonces la línea. ¿Cuál es la línea de la fuerza FB? ¿Cuál es la línea de la fuerza FB? La línea de la fuerza FB es la línea BD, ¿cierto? Y la línea de la fuerza FA es ¿quién? Es AC. Entonces yo tengo para la línea AC, voy a conseguir el vector posición de la línea AC. Entonces, ¿cuál sería? Recuérdense, XAC sería entonces final menos inicial, es decir, C menos A, YC menos YA y ZC menos ZA. Entonces vamos. ¿Quién es XC? XC sería menos 1, menos 0 da menos 1. ¿Quién sería entonces YAC? YAC es ¿quién? Es YC menos YA, o sea, YC, fíjense cuánto es YC, 4 menos YA que 0, entonces da 4. ZAC sería ZC 0 menos 4 da menos 4. Ahí terminé yo entonces con el vector posición AC. Voy ahora al vector posición BD, sería entonces XD menos XB. Míralo acá. YB, YD menos YB y ZD menos ZA. Entonces, ¿qué sería XBD? XD, ¿quién es XD? 2 menos B, que sería entonces 2 menos 0, me da 2. Sería entonces menos 3 menos 0, me da menos 3. Y ZD menos ZB me da entonces 0. Menos 5.5 me da entonces menos 5.5. ¿Cuál sería entonces mi vector? El vector posición sería entonces aquí menos 1. Sería entonces acá menos 1. Tengo entonces 4 y tengo entonces menos 4. Ese sería el vector AC. Vamos con el vector entonces, ¿quién? El vector RBD. Sería 2 positivo menos 3J menos 5.5K. Y entonces el módulo de quién? RAC sería entonces menos 1 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Es decir, esto que está acá y eso da, copio acá. ¿Y qué pongo acá? Por ejemplo, para esto sería menos 1 al cuadrado, acá. Menos 1 al cuadrado. Entonces, YAC sería ¿cuánto? 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. Y entonces, y tengo menos 4 al cuadrado, que sería en K. Entonces, menos 4 al cuadrado. Y eso tiene que dar entonces 5.745, que está acá. Así obtengo el menos 5.745. Lo mismo entonces hago con RBD, el módulo. Sería entonces 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado más, ¿cuánto? Más menos 5.5 al cuadrado. O sea, esto que está acá es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo entonces 2 al cuadrado positivo. Tengo entonces ¿cuánto? Tengo menos 3 al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado. Tengo entonces menos 5.5 al cuadrado. Menos 5.5 al cuadrado. Y eso entonces da 6.575, que es esto que está acá.
Entonces tengo el vector unitario AC. ¿Cuál sería? El vector AC entre su módulo. Y esto dijimos nosotros que era ¿cuánto? Menos 1. Acá está menos 1. Entonces menos 1 más 4J menos 4K. Mírenlo acá. Entonces, entre su módulo que es 5.575. Y entonces, yo tengo entonces el vector BD. ¿Cuánto es RBD? Yo tengo 2 menos 3 menos 5.5. 2 menos 3 menos 5.5 entre su módulo que es 5.575. Ya eso entonces me permite calcular entonces a quién. Me permite calcular entonces a cada fuerza. ¿A qué va a ser igual la fuerza AC? Me permite entonces decir que la fuerza AC va a ser FAC, porque fíjense que FAC me da FA. Entonces serían FA por quién, por el vector unitario AC. Entonces, ¿qué fue el que yo tengo acá? ¿Qué es esto? ¿Cuánto es la fuerza A? Fíjense que la fuerza A es 250. Mírenlo acá. 250 por el vector entonces unitario. ¿Cuál es el vector unitario entonces AC? Vamos a ver, el vector unitario AC es este vector. Tengo que poner yo entonces ¿cuánto? Menos 1, menos 1. Entonces más 4, menos 4. Entre 5 puntos, ¿cuánto? 5 puntos. ¿Cuánto es? 745. 745. ¿Y qué me da eso? Realmente, entonces, ¿qué yo tengo? Si yo multiplico, esto es yo multiplicar acá, ¿quién? Esto es yo multiplicar, vamos a ver. ¿Quién es FAC? FAC es ¿cuánto? Es 250 newton. 250 newton. Entonces, ¿por quién? Por XAC, ¿cuánto es? Entonces, menos 1. Menos 1. Entre el módulo, entonces, ¿cuánto es el módulo? 500, ¿qué fue esto? 5.745. Entre 5.745. Y eso tiene que dar ¿cuánto? Fíjense que da aproximadamente 43, lo mismo que está acá, 43.516. Aquí él no aproxima nada, entonces eso es igual. O sea, fíjense de dónde sale este valor que está acá. Entonces, bien. Así calculamos nosotros aquí al FAC en Y. Sería FA por YAC, o sea, por menos 4, o sea, 250 por 4, perdón, entre 5.745. Y eso me da 174.078. Entonces, lo mismo, fíjense, como tengo 4 y menos 4, tiene que ser igual, con signo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Yo he conseguido acá, ¿quién? Ya tengo entonces mi vector, mi componente, que son estas. Esto es más 174 y tengo entonces esto que es ¿cuánto? Menos. Y ahí está entonces el vector FAC. Vamos entonces con el vector FBD, que sería FB, fíjense cómo es BD, BD me da el vector, ¿quién? El vector FB. Entonces tengo el vector FB, ¿por quién? Por el unitario entre BD. Entonces eso es, ¿cuánto vale el vector FB? 175. Entonces yo tengo acá 175 por quién. ¿Cuál es el vector unitario? BD. 2i menos 3j menos 5.5. Esto es 5.5. Acá. ¿Entre quién? Entre 600. Acá. Entre 6 puntos, perdón. 576. Entonces ya calculamos nosotros entonces quién es FB de X, o sea, la componente en X de ese vector. Entonces serían FB por quién, por XBD sobre R2. ¿Esto de dónde sale esto? Esto sale para cada componente de yo hacer esta multiplicación. Entonces aquí sería quién, FB de X, BD, aquí BD. Esto sería entonces 175, pongo acá 175.
Y entonces XBD, ¿quién es XBD? Mírenlo acá, XBD usted lo tienen por acá, que es además es este 2, mírenlo acá, 2. Esto es por 2 entre su módulo. ¿Cuánto es su módulo? Ya dijimos nosotros que era cuánto, 6.576. Y eso da 53.22. Fíjense que acá igual. Entonces así calculamos nosotros AFBDY y calculamos nosotros entonces AFBDZ. Entonces, ¿cuál sería mi vector? Mi vector sería 53.22 en I, menos 79.83 en J, menos 146.355 en K. Ahí están los vectores. Ya si yo quiero sumar entonces esos vectores, ¿qué tengo entonces? Fíjense, si yo quiero sumar, ¿qué tengo? FAC en X más FBD en X más FAC en Y más B de Y más entonces FAZ, FAC en Z y FBD en Z. ¿Qué me da FAC en X más FBD en X? 9.74. FAC Y, o sea, esto hay que sumar esto más esto. Como tengo una resta, me da entonces positivo cuando no hay pi. Aquí sumo en Y AC y en Y BD da 94.249 y en Z me da menos 300.423. Si la resultante, el módulo me da esto. Si yo lo quiero expresar entonces en términos vectoriales, la fuerza resultante sería entonces, esa fuerza resultante realmente sería, ¿quién? Sería igual a quién? A 9.704 en I, entonces más 94.248 en J, entonces sería menos cuánto, 320.433 en K. Y ahí yo tengo también, ya fíjense, tengo todo, conseguí dos cosas más, pude sumar la resultante y conseguir su módulo. Tengo entonces los vectores ya, los vectores realmente cartesianos, el AC y el BD. Preguntas.